Buenos días, bienvenidos a esta reunión de Comisiones Unidas. Inicio obviamente mi intervención haciendo un extrañamiento al titular de la Secretaría de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, quien este sábado llamó a los jóvenes del PRI a defender con argumentos las reformas emprendidas por el presidente Enrique Peña Nieto y sin embargo no se encuentra presente en este Congreso para argumentar y compartir sus opiniones con quienes tenemos la responsabilidad de aprobar, modificar o rechazar dicha propuesta. Por otro lado, pues no desmeritamos la presencia de usted, doctor Miguel, de usted, doctor Javier. Sin embargo, en la parte donde usted estaba expresando ahorita que interpreta como un piso con relación al Fondo para Ciencia y Tecnología, pues nada más decirle que realmente en el artículo 8, al que hace referencia a la transferencia, perdón, el 88, al que hace referencia a las transferencias de ese fondo, ahí dice hasta 5,000, de hasta esa interpretación, de nuestro punto de vista, es un techo. Entonces tendría que hacerse obviamente la revisión y pues discrepamos de esa posición. Esta interpretación nos parece que no está correcta. El doctor Videgaray no puntualiza cómo las reformas solicitadas incrementarán la raquítica tasa de crecimiento del 2.7% de nuestra economía, ni cuál es la garantía que así ocurrirá. Por el contrario, se escuda diciendo que las reformas no son magia. Asegura que en el mundo se habla de México en forma extraordinaria, por la manera en que en tan poco tiempo ha hecho cambios importantes y se ubica como una de las naciones más promisorias hacia el futuro. Quizás no se ha enterado el doctor Videgaray de las aseveraciones de la OCDE, que preside un exsecretario de Hacienda, por cierto debe de estar por acá, quien afirmó en días recientes que los trabajadores más pobres de México cobran 30.5 veces menos que los más ricos, o que México se coloca como la economía con un nivel de pobreza más alto, que es el 21.4%, frente al 11.5% de media del conjunto de la organización, o que por la falta de personal, recursos y experiencia técnica en los órganos reguladores, así la deficiente infraestructura y la inseguridad que enfrenta México, la reforma energética podrá tardar más tiempo en implementarse, tal como lo advirtió Duncan Wood, director del Instituto Mexicano del Woodrow Wilson Center, con sede en Washington. Una de nuestras preocupaciones sustantivas y diferencia por las iniciativas presentadas, además de compartir la renta petrolera, son las excesivas atribuciones de la Secretaría de Hacienda que nulifican pretender la autonomía de las empresas productivas del Estado y que de manera reiterativa ustedes han estado señalando que habrá esa autonomía, lo cual no lo vemos reflejado en ninguna de las partes de las iniciativas presentadas y que exceden obviamente sus facultades legales. Hoy podría responderme usted, doctor, ¿de qué manera van a determinar las contraprestaciones por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y de gas? ¿De qué manera van a determinar las condiciones económicas en los contratos, asignaciones o la migración de las asignaciones a contratos? ¿Qué garantía existe de que en los hechos no ocurra lo mismo que con las tarifas eléctricas, las cuales debieran ser determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, pero en Hacienda realmente es quien verdaderamente decide? ¿Por qué pretenden realizar funciones de supervisión administrativa y supervisión de contratos y para ello, en lugar de delegar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos la responsabilidad, pregunto, ¿le solicitarán acaso apoyo técnico? Ustedes carecen de capital humano con habilidades técnicas especializadas para realizar estas funciones. Mi pregunta al respecto es, ¿acaso ven en las reformas nichos de oportunidad para negocios con objetivos políticos en el futuro, o peor aún, no confían en su propia iniciativa y por ello harán lo imposible porque alguien más lo maneje? ¿Podrían dilucidarnos cómo entienden las declaraciones del diputado Beltrones, quien nuevamente con su pirotecnia verbal señala que el compromiso de su bancada es desterrar las prácticas de corrupción y que por ello asegurarán que en las leyes secundarias de la reforma energética sea la rendición de cuenta y la transparencia parte fundamental,
con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Pero al mismo tiempo, en el párrafo segundo del artículo 35 de la Ley de Hidrocarburos se afirma: no procederá recurso administrativo o judicial en contra de sus determinaciones, y entonces solo podrá ser cuestionadas en la forma y términos que señalen los contratos. ¿No les parece demasiada manga ancha la cuantiosa discrecionalidad y nada de responsabilidad? Pues que de nuestro punto de vista decimos, pues qué bonita manera de ver, de combatir la corrupción. ¿Y qué decir del tema de lo tan llamado y demandado, la expropiación de facto? ¿Sí? Usted dice, no, no será de facto. No, no será de facto, pero sí será 10 días después, cuando la autoridad o la última instancia así lo determine. ¿Eso no es de facto? ¿Pensaron ya de qué forma resolverán el pasivo laboral y las implicaciones de la reforma traerá a los trabajadores del sector? ¿Ya platicaron con todos los y todas las involucrados y han aceptado propuestas? ¿O solo escuchan a los representantes sindicales a los cuales se les acreditó daño patrimonial y hoy gozan de fuero? Y una última pregunta, para lo cual les solicito especial atención de parte de ustedes. Este país lleva décadas aplicando reformas, modificaciones y cambios en su política económica y social por recomendaciones de organismos internacionales y agencias calificadoras, mismas que no han funcionado. Siguen en el mismo discurso de hace más de 3 décadas, que nos va a ir muy bien, y eso se repite N número de veces, sexenio tras sexenio, y el sexenio actual no es la excepción. ¿Qué vemos como resultados? Una población con hambre, con pobreza extrema, y la brecha de desigualdades es cada día más grande. Los niveles de corrupción, es otra cosa que vemos, son de los más altos, y no lo decimos solamente nosotros, son las calificaciones que se hacen y de las autoridades a nivel internacional. Existe el más alto grado de corrupción en el mundo. Los prestadores de bienes y servicios son de mala calidad y con costos mayúsculos. Ahora, ustedes, a pesar de la situación patética actual y responsables de dictar los criterios generales de la política económica, ¿qué es lo que están pensando al respecto? Si vemos que no ha habido ningún cambio, pero sin embargo apoyan, respaldan el compartir nuestra renta petrolera. La pregunta es, ¿y si no les sale el cálculo? No me respondan que será exitosa la reforma. Mi pregunta es, si fallan como hasta ahora en sus pronósticos, sea por circunstancias nacionales, internacionales, de volatilidad o crisis financiera, ¿qué le quedaría a este país para no perder la certeza en sus finanzas? Pregunto porque no podemos resignarnos a ser optimistas profesionales. Las respuestas deben ser puntuales, concretas y con apego a la realidad. Los promotores de las propuestas en materia energética tienen la obligación de responderles a las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias, y en espera de respuesta a las preguntas antes planteadas.